Gracias por estar aquí, buen día. Buen día. Bueno, a ver. Sí, yo lo primero que creo que hay que aclarar es porque mucha gente pregunta cuánto va a subir el dólar, por qué sube el dólar. Y yo creo que la pregunta más adecuada es por qué no debiera subir el dólar. O sea, están dadas todas las condiciones para que el dólar siga subiendo. Básicamente, el gobierno no hay absolutamente ni confianza, ni credibilidad, ni certidumbre, que son las tres patas de un gobierno que se preside tal. El otro tema es la irresponsabilidad de Massa, que sigue inyectando dinero, pesos, y esos pesos nadie los quiere. Entonces, con esos pesos, a medida que va inyectando entre los bonos, los subsidios, etcétera, etcétera, más la inyección de dinero para pagar los intereses de las famosas LELIQ, más la absurda posición del Banco Central que sale a comprar bonos en pesos para sostener otra inyección más, entonces la cantidad de dinero que sobra en un país normal se ahorra. En un país donde no existe la moneda como el nuestro, se pasa a dólar. Se pasa a dólar, heladeras, lo que sea, porque bienes la gente durables no quiere. Y otro tema importante, otro error del Banco Central, que se suma a toda una cadena de mala praxis, es que han mantenido la tasa de interés igual que cuando la inflación estaba 30 puntos abajo. De manera que la gente que tiene plazo fijo, entre el miedo de que el dólar se le dispare, entre que tiene una tasa de interés negativa, primero, cuando le sobra, no ahorra. Y cuando vence, lo que está pasando, Se pasa el dólar. retira y se pasa el dólar. ¿Y cómo impacta en la inflación? Porque, claro, hay como un coqueteo, ¿no? Con la hiper, no sé si usted coincide en ese diagnóstico. Y si hablamos de dólar, tenemos que hablar de inflación, sobre todo también por lo que pasa con los alimentos, ¿no? Sí. El tema de la hiperinflación se ha convertido en un tema casi semántico, ¿no? Porque si yo hablo con mis colegas de Europa y de Estados Unidos, cuando les presento, o ellos ven, porque leen todo lo que pasa en Argentina, como caso de lo que no se debe hacer, bueno... Ellos dicen, eso es hiper, dice. Eso se parece a una hiper, ¿no? Claro, dicen. ellos dicen que eso es hiperinflación. Claro, Después claro. hay toda una teoría monetaria que dice tenemos que definir qué es hiperinflación, tiene que haber 2 meses de 35%. Sí. Bueno, eso ya, más que hiperinflación, es explosión, ¿no es cierto? Ahora, Luis, usted maneja mercados, sabe el tema del dólar y tiene un análisis político fino. ¿Me podría explicar por qué un 30% de los argentinos viven, yo no voy a decir cómodamente con la inflación, pero la aceptan y van a votar al mismo ministro o candidato que es responsable o tiene parte de la responsabilidad por la inflación? Qué difícil, se la hizo difícil. Arranquemos, no sé. Pues, ¿la pasamos esa? No. Yo tampoco lo entiendo, porque la verdad que no existe país en el mundo, si uno repasa la historia económica y la historia política, no hay país en el mundo, primero que haya un ministro que sea candidato, porque es totalmente incompatible. Guinness, entra en el Guinness. Primero. Segundo, que pase eventualmente a segunda vuelta. Claro, bueno, peor todavía, peor. Sí. Segundo, que ese acompañamiento del ministro inyectando dinero, bueno, genera inflación. Ahora, la pregunta concreta era, primero, la inflación con el dólar y segundo, el 30%. Bueno, los políticos sostienen que hay un 30% que vota el peronismo, vota lo que sea, porque la verdad que Massa tendría que tener nada de votos. Bueno, Guillermo Oliveto, que es un gran analista del humor social, quizá el principal, uno de los principales analistas del humor social, dice que hay una buena parte de los argentinos que nos acostumbramos a vivir con inflación y que ya sabemos cómo vivir con inflación y que nos vamos levantando a la mañana con cierto acostumbramiento de cómo es vivir con una inflación que para mí es pura locura, ¿no? Sí, con todo respeto, Oliveto, no concuerdo con eso porque convivir con la inflación es como convivir con una epidemia, digamos, claro, ¿no? Sobre todo la gente a la que más castiga la inflación es a la gente de bajos ingresos, porque no tiene defensa, digamos. Y la pregunta que me hacían Débora, respecto a cuál es la relación entre inflación y dólar, bueno, en países como el nuestro, de nuevo, que no tienen moneda porque el peso, una divisa para ser considerada moneda,
tiene que ser instrumento de ahorro, y el peso no es instrumento de ahorro. Claro. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Tiene el dólar hoy a 365, 8.45, y el dólar va a seguir subiendo porque todos los factores que yo mencioné van a seguir presentes, porque Massa, con su irresponsabilidad, va a seguir inyectando. Y si pasa el balotaje, más. Por supuesto. Porque bueno, ahí está lo que dice Luis, 5.500 ¿no? millones de dólares en la inyección de las últimas medidas. Bueno. No sé cuánto el PBI, dicen que es casi el 2 del PBI, ¿no? Sí, casi Sí, el de 2. bueno, 1.5 porque y 2. las mediciones del PBI, Sí. ¿qué dólar tomamos? ¿Viste? Claro. El oficial. Yo el recuerdo paralelo. a la Estamos cada vez más expresidenta pobres, y ¿no? vicepresidenta diciendo en una de sus conversaciones, de las escuchas legales que nosotros publicamos, diciendo en las elecciones, no recuerdo cuánto, tuvimos que gastar el 1% del PBI. Parece que Massa ya se está gastando el 2%. Solamente en los últimos meses. Sí, en un mes. En un mes, mejor Sí, dicho. de las Claro, paso para pero- acá. Sí, no sé si quería redondear esta idea de inflación. dólar e inflación, Sí. claro. Sí, bueno, en países que no tienen moneda, evidentemente el empresario no sabe, no tiene la certidumbre, que eran las condiciones que hay que tener, de a cuánto puede reponer la mercadería que tiene. Y se cubre, Entonces se cubre. claro. Y es más, la famosa inercia de la inflación es que el que tiene que reponer mercadería, yo te diría que el gran porcentaje ya no lo calcula 8.43. Lo calcula a 1.000 o 1.200. Claro, ¿se acuerdan porque que no sabe cuánto Alberto más. había dicho la inflación autoconstruida, que era un Sí. poco eso, como Bueno. que, bueno, pero Sí. como Otro dice usted, el Sí, comerciante una se cubre. reacción lógica de cobertura. Ahora, y en esta lógica de retroalimentación de dólar e inflación, ¿no? Sí. Usted decía lo de hiper o no hiper es casi una cuestión semántica, Seguro. pero hay un riesgo de un cambio en la regla inflacionaria, es decir, de que ya pasamos a los 2 dígitos, de que la cosa desmadre a lo que antiguamente se consideraba hiper, que era la inflación, como usted dice, 2 meses consecutivos arriba del 35, algunos decían arriba del 50, porque también en el supuesto que planteaba Oliveto está la idea de que, bueno, nos podemos acostumbrar, como si uno manejara las variables, ¿no? Pues se puede desmadrar también, más. Perdón, igual a favor de Oliveto No, digo... Oliveto es un Claro, capo, Oliveto sí, describe, sí. describe Describe el lo que compo- percibe, describe sí. lo que percibe después de respuestas de Focus Group, ¿no? No es un... Claro, No, es que no, no inventa. es aventurado. Pero la pregunta es si podemos estar todavía peor en materia de inflación. Sí, por supuesto. De nuevo la pregunta, ¿por qué no debiéramos estar peor? Si seguimos inyectando dinero, si seguimos generando una mala praxis en todo lo que están haciendo, que son todos parches, si tenemos un esquema de corrupción que ahora no es que no estaba antes, ahora salió se a la ve, superficie, ¿no es cierto? Parece ser que tenemos un gobierno que es una caterva de atorrantes corruptos. Eso tampoco ayuda a que la gente diga, bueno, me quedo con el peso. Además hay otra cosa, en algún momento, cuando hay corrida de pesos contra dólares, yo dije que la tasa de interés era negativa. Bueno, aunque la pongan en 400, Sí, ya no Ya querés. no. la tasa no hay No te tasa compensa nunca. que pague, porque se produce un fenómeno cuando hay estas corridas que se llama la inversión de la curva de demanda, que creo que algo habíamos hablado. Una curva de demanda normalmente es, si sube el precio, baja la cantidad demandada. Acá es al revés. Claro. Cuanto más sube el precio del dólar, más sube la cantidad demandada y es un círculo vicioso. Y la única manera de parar eso, revertir de nuevo la curva de demanda, es anular todos esos factores que yo había mencionado. Pero básicamente, el anular todos esos factores, lisa y llanamente, es establecer un plan de estabilidad. Que lejos estamos, porque hace 4 años que estamos insistiendo. Uno predica en el desierto y la gente de afuera también, los analistas, me preguntan, pero bueno, está bien, decime ahora cuál es el plan de estabilidad. No lo sabemos. Sí. Bueno, alguno de los ojalá que no lo asuman sup- el año próximo, ¿no? El ojalá 10 de existiera diciembre. Y yo no supiera. Bueno, que no- veremos. Déficit cero. Sí. Ir al déficit Sí. cero, ¿no? No lo No la sabemos. dolarización. Yo sé que es para otro capítulo. ¿eh? Me parece que Palma Gané no está a favor de la dolarización, No. sino a favor de la estabilización Seguro. bueno, Sí, el gasto. ortodoxa. Sí, de todos modos, el candidato con más chances de ganar insiste, ¿no? Que la dolarización es su proyecto. No sabemos en pero cuánto tiempo, pero es con su todo proyecto. respeto por el señor Milei, yo creo que a esta altura del partido, hablar de dolarización en Argentina es un juicio abstracto, porque no tenemos dólares. Claro. Es tan simple como eso. Y de nuevo, si estuviera sentado el señor Milei acá, yo le preguntaría, ¿qué es eso de
detonar el Banco Central. O sea, no hay ningún país que no tenga Banco Central y nosotros que descubrimos la pólvora, que no vamos a tener ahora Banco se Central. supone que lo que van a hacer es un ente, bueno, no se lo voy a explicar yo a usted, pero Sí. es un ente que va a tender a liquidar al Banco Central, aunque si uno lo escucha a Domingo Cavallo, habla de un banco central que es un banco de conversión de la moneda. Una caja de conversión. Una caja de conversión, no una maquinita de hacer billetes, ¿no? Hay que hacer independiente el Banco Central. Increíble lo que aprendemos todo de economía acá, que yo Somos no expertos. caso un Que se pulpo, supone pero- que es independiente el Banco Central. Sí. El problema es que no se cumple. Claro, no se pero hay que cumple poner- ninguna ley en la Argentina, ni la de gravedad, Bueno, Luis. está bien, yo estoy de acuerdo. Sí. Pero empecemos por hacer que sea independiente. ¿Estamos todos de acuerdo que sea independiente? Sí. Estamos de acuerdo. El presidente no lo elige el gobierno. Tiene que elegirlo con un consenso de la oposición. Porque este tema que lo aprueba el Senado, eso sabemos que es todo, Zaraza. es todo un curro que tienen ahí. Y es que es así. Sí. Realmente es así. El señor Pese, que es presidente del Banco Central, yo pregunto, ¿cuáles fueron las calificaciones que tenía el señor Pese para ser amigo, para ser Ah, Y ahí lo dijo usted, se le fue el- amigo los de antecedentes. Fernández? Se contestó solo. Sí, Bueno, Luis, bueno. lamentamos que siga predicando en el desierto, ¿no? Pero sí. bueno, es Nosotros lo así. Voy a escuchamos seguir, atentamente. voy a seguir Y va- predicando. Y siga nomás. Y Luis no Palma me Canek. queda otra. Gracias. Gracias por haber De venido. nada, hasta luego. Buen día, Placer. economista, claro. Y